Muy buenos días una vez más. Vamos esta mañana a cerrar el Sermón del Monte. Hemos estado a través de los capítulos 5, 6 y 7 de lo que es Mateo 7, de lo que es Mateo propiamente, escuchando al pie del monte lo que el Señor está enseñando. Y esta mañana, como conclusión, la Escritura marca que nuestro Señor va a hablar de los dos cimientos. Por eso es que el título de esta charla es Los dos cimientos. Y si usted recuerda, ya ha estado con nosotros durante estos meses, empezamos a estudiar la Escritura y a través del libro de Mateo empezamos a estudiar que venimos de Malaquías, a donde termina con una maldición, y a donde comenzamos con Mateo y aprendimos que comienza con las bienaventuranzas, porque el primer sermón de Jesús es las bienaventuranzas, propiamente en lo que es el Sermón del Monte. Y el Señor Jesús, si usted lee Mateo 4, se va a dar cuenta que al final de Mateo 4 dice que había tanta gente siguiéndolo porque Él empieza su ministerio. Cuando Él comienza su ministerio, empieza por la región, dijimos, de Galilea, y la gente empieza a darse cuenta de los milagros, de las cosas que están sucediendo. Va con Juan, Juan le pregunta, ¿tú eres ese Mesías que esperábamos? Y la gente empieza a seguirlo, y de repente cuando Él se da cuenta hay una multitud que le está siguiendo, y llega al monte, lo cual los estudiosos no saben con exactitud cuál es ese monte, pero Él llega a un monte y al ver a la multitud dice que sube al monte, se sienta y comienza el Sermón del Monte. Y comienza en este punto a decirle a la gente que lo sigue, que por lo que vemos, el contexto que leemos, hay mucha gente de todas clases sociales, y les empieza a decir y a establecer las normas divinas de su reino. Vimos en este Sermón del Monte a través del capítulo 5, capítulo 6 y hoy la conclusión del capítulo 7, que el Mesías, el Cristo, el Rey, tiene ciertos principios que Él ha exigido, o más bien que Él exige. Esos principios que Él dice, que Él establece, son para lograr entrar en el reino. Y estos principios de los que hablamos ocupan la idea central de todo este sermón, 5, 6 y 7 de Mateo. Estos principios son la idea central de este sermón y se pueden resumir con una sola palabra. El requisito para entrar en el reino es que usted y yo seamos justos. Y por lo tanto todo el sermón se puede resumir en la primera escritura que esta mañana vamos a ver, que es Mateo 5, versículo 20, donde nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, 20, al estar hablándole a la multitud que le escucha, les refiere estas palabras. Dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El reino de los cielos entendemos que es la salvación, la vida eterna que Dios ofrece. Y la entrada al reino de los cielos depende de la justicia. Ahora, ¿qué tan justos podemos llegar a ser? Bueno, la Biblia, y aquí Jesús lo marca, debemos para entrar al reino ser más justos que los escribas y que los fariseos. ¿Y qué tan justos eran ellos? Bueno, ellos eran tan justos como se podía llegar a ser en términos humanos. Eran religiosos, aparentaban tener ciertas actitudes, habían logrado ciertas cosas a través de la religión y parecía que por fuera todo estaba bien, oraban, daban limosnas, ayunaban. Parecía que las normas que ellos transmitían eran las correctas. No asesinaban, no adulteraban. Se habían asegurado de mantener cada elemento de la ley. Y parecía que ellos eran justos. Sin embargo, llega este Jesús, este Mesías, se sienta en un sermón, a dar un sermón en un monte a la multitud que le sigue y les comienza a decir: si realmente ustedes quieren ser parte del reino que yo les vengo a mostrar, tienen que ser mejor que estos que aparentan algo que no son. Y comienza a decir las bienaventuranzas y empieza a poner sobre el telón que la justicia que el hombre dice tener no es
por mucho, lo que la justicia divina quiere que el hombre lleve a cabo. Y nos muestra cuál es ese punto exacto que Dios demanda de cada uno de nosotros en Mateo 5, 48. Jesús ahí mismo en el Sermón del Monte, Mateo 5, 48, deja muy en claro y dice: sed pues perfectos, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces ahí, amados, todos salimos, como dice aquel, bailando, porque no hay nadie perfecto, solamente Él, ¿cierto? Jesús está diciendo: si tú quieres entrar en el reino de los cielos, tu justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y que de los fariseos, de los religiosos, los que aparentan algo y no lo son, los que dicen pero no hacen. Y tú tienes que ser perfecto como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces nos damos cuenta que no podremos llegar a esa altura, a esa perfección, a menos que nos rindamos y reconozcamos que no podemos vivir esa norma. No se puede ser perfecto como Dios porque somos humanos. Pero es en ese punto del Sermón del Monte cuando Jesús muestra a los hombres que son insuficientes en sus propios recursos para hacer frente a esta petición de entrar al reino de los cielos. Es cuando tú reconoces que no puedes en tus fuerzas. Es cuando este sermón te lleva a la idea de que realmente tú necesitas a ese Salvador, a ese Señor. Y entonces Jesús comienza las bienaventuranzas, que son: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Si alguien no se acuerda, lo podemos volver a escuchar en el internet. Y empieza cuando Jesús muestra y le dice a los hombres: tienes que reconocer que la justicia que el hombre dice tener no es la que alcanza para entrar al reino de los cielos. Tienes que reconocer que eres pobre en espíritu. Eres bienaventurado cuando lloras, y eres bienaventurado cuando eres manso y cuando tienes hambre y sed de justicia, y lo estudiamos. Y lo que quiere decir es que las personas que entran en el reino son las que reconocen que su propia justicia no alcanza, que la norma de perfección está mucho más allá de su capacidad. Por lo que deben convertirse en mendigos espirituales, y lo estudiamos cuando estudiamos las bienaventuranzas, que es aquel que dice y extiende su mano a aquel para que le ayude, le dice: por favor, ayúdame y ten piedad de mí, porque si tú no me extiendes tu ayuda, voy a morir. Seguramente ha visto a alguien en la calle pidiendo limosna. Seguramente le ha tocado a alguien en la calle que de repente le toca el parabrisas o le toca la puerta de su casa y le dice: ¿no tendrás una moneda que me ayudes? Tanto charlatán que de repente ya no sabe si ayudar o no. Se los he dicho: si tú en tu juicio ves que la persona está saludable, cachetón, robusto y fuerte, yo diría: dale un buen consejo y dile: ¿por qué no te pones a trabajar? Pero si tú ves a una anciana, si tú ves a un huérfano, si tú ves a alguien que realmente necesita, o a una persona incapacitada en silla de ruedas, o que le falta algo, pues está bien ayudarle. Ese tipo de personas es a la que se refiere la Escritura, hace la comparación y dice: es como alguien que no tiene un mañana, es como alguien que reconoce su necesidad de decir: ayúdame por favor, porque yo solo no puedo. Esos son los bienaventurados, que tienen un pobre espíritu, los que reconocen una necesidad profunda. Aquellos que lloran, cuando se refiere a bienaventurados, son cuando lloras, son los que lloran por el pecado que hay en su vida, cuando reconocen ante ese Dios santo que no han sido personas rectas. Esas personas que son mansos y humildes son bienaventurados cuando saben que no pueden alcanzar la norma de Dios por méritos propios. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que reconocen que Dios es el que tiene que cumplir el propósito en sus vidas. Reconocen que no lo pueden alcanzar por ellos mismos. Y ese es el propósito del Sermón del Monte. Y es idéntico la finalidad a la ley de Dios en el Antiguo Testamento, porque cuando Dios le dio la ley en el Sinaí al hombre, lo dio con la finalidad de demostrarle al hombre lo mal que el hombre estaba.
no dio la ley con el fin de demostrar al hombre lo bueno que tenía, que era, sino fue dada para mostrar al hombre lo bueno que no podía alcanzar a hacer, lo mal que estaba, lo mucho que le faltaba lograrlo. Por eso Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, escribe lo siguiente. Una de las escrituras mejor conocidas. Dice, por cuanto todos pecaron. Leía un comentario acerca de esto que dice, Dios puso ahí todos, para que nadie diga, no, Señor, te equivocas, yo no. No, ahí dice todos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La ley fue dada al hombre para que el hombre no se diera cuenta del pecado que había en su vida, de lo mal que estaba en su vida, de la condición que tiene antes de Dios y cómo a través de sus propios esfuerzos o méritos no va a poder alcanzar en Dios nada. Por eso es que la salvación no es por obras, es por gracia. Pablo escribe en Gálatas capítulo 3, 24 lo siguiente. Y en esa escritura le voy a dar la misma escritura en dos versiones para que tengamos un poquito más claro de qué está hablando. Gálatas 3:24, Pablo escribe acerca de la ley lo siguiente. Dice, de la manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esta palabra ayo se refiere a alguien como un tutor, como alguien que está en una guardería, que enseña a los bebés a empezar a comer, a empezar a tomar el lápiz, a empezar a ir al baño. Y dicen algunos comentaristas que es como aquel que la ley nos ha enseñado el ABC de Dios. Pero Cristo viene y nos enseña el resto de todo lo demás acerca de Dios. Dice Pablo aquí en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esa era la intención de la ley, instruirnos para llegar a Cristo. Esta misma escritura, en otra versión, en Palabra de Dios para todos, dice, por eso la ley era nuestro guardián hasta que llegó Cristo. El resultado es que estamos aprobados a través de la fe. La ley solamente fue dada al hombre para que el hombre se diese cuenta de su mal. Jesucristo en el Sermón del Monte le está diciendo a la gente que lo escucha, ustedes creen que el llevar a cabo su manera de llevar a cabo su religión está bien, pero yo les digo, están mal, no les alcanza, no es suficiente el que ustedes hagan, actúen o digan las cosas que están actuando y diciendo. Y leemos aquí que a través de la ley, que es nuestro guardián, la finalidad era que fuéramos justificados por la fe, por lo que también Jesús confirma que la ley de Dios, en alguna parte de Mateo dice, no he venido a destruir, a quitar la ley, he venido a cumplirla. La ley sirvió para darnos cuenta de lo mal que estábamos. Cuando nos damos cuenta, decimos necesitamos un Salvador. No podemos por nosotros mismos. Y Jesús reitera la ley de Dios y nos enseña la norma. No ha cambiado, y es que nos tenemos que dar cuenta que la ley nos muestra lo mal que estamos y que solamente en Jesús podemos alcanzar la salvación. Y así deja al hombre con solo dos opciones. O bien vives tu vida, inventas tu religión, subes, vas, vienes, etcétera, y haces lo que tú crees que está bien, o vienes por el camino de Dios en sus términos o en tus términos. En otras palabras, o decides la puerta estrecha o decides la puerta ancha. O te vas por el camino angosto o te vas por el camino ancho. Dos opciones. Porque así es el Señor. Jesús dice, conmigo o recoges o conmigo desparramas. Me decía un hombre, se los he platicado, que me decía, no puede ser que Jesús sea así de absoluto. Sí, así es. O eres tibio o eres caliente. El Señor presenta dos opciones solamente.
Leímos hace unas semanas atrás aquella parte de la Escritura que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha, dice, es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Se acuerdan? La puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida es el camino de los que vienen con un corazón roto, un espíritu contrito, los que vienen y saben que no pueden hacerlo por ellos mismos, que no pueden guardar la ley de Dios, que no pueden cumplir con la norma, que no pueden vivir con su propia justicia, que no son perfectos, que se entregan a la misericordia de Jesús para que Él impute su justicia en ellos. Y el Señor continúa demostrando lo difícil que es en realidad, porque no es fácil. Por eso cuando alguien te diga que ser cristiano es fácil, creo que debemos meditar en que le costó a Dios a su Hijo. Jesús tuvo que morir. Y seguir a Cristo nos costará todo. Nos costará toda nuestra vida. Así que los que ofrecen una gracia fácil, una gracia barata, no nos están haciendo ningún favor. Nos están engañando, porque es difícil llegar a Dios en los términos que Dios quiere. Y es difícil porque hay que reconocer nuestra propia incapacidad. Y es difícil porque se nos está diciendo constantemente lo importante que somos. Y es difícil porque se ha centrado el Evangelio en uno y no en Dios. Y es difícil porque nos la pasamos escuchando una y otra y otra y otra vez que tú eres lo más importante y que todo está dado para ti y que pares de sufrir y que no tienes que pasar por esto y se centra el Evangelio en ti y no en Él. Y es difícil porque cuando vamos a Dios en los términos que Él quiere, entonces nos va a costar todo, porque no es como nosotros pensamos, no es como nosotros creemos o como nosotros queremos. Porque para entrar en el reino de los cielos, ¿se acuerdan que leímos? Que dice la Escritura, hace unas semanas leímos ahí, que dice que es difícil el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Mucha gente vive en ese engaño al creer que solo con decir una oración algún domingo, después de sentir algo bonito, ya eres salvo. Y Jesús echa por tierra eso. Mateo 7:21, Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí, amados, hay una palabra clave. Y la palabra clave es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No son los que dicen, no son los que oyen, son los que hacen. En otras palabras, Jesús está diciendo, si no vives una vida recta, no importa lo que digas, no importa cuántas veces escuches, estás engañado. Palabra fuerte, fuerte. Porque solo una confesión de boca no es suficiente. Porque se requiere una conversión de corazón. Mateo 7:24 al 27 es el título de hoy, los dos simientes. Aquí es a donde entramos al tema del día de hoy. Venimos escuchando todo lo que Jesús viene diciendo del Sermón del Monte, ya lo va a terminar. Y le quiero decir una cosa antes de que entremos al tema. Si Dios permite, nos da vida la próxima semana, Jesús se va a levantar. Porque hasta este momento está sentado enseñándole a la gente. La próxima semana pasamos al capítulo 8 y dice la Escritura que Él se levanta y desciende del monte. Y entonces la enseñanza cobra otro sentido. Porque se vuelve un poquito más histórica, vemos los lugares y quién es esta persona y qué es lo que rodeaba, y vemos el contexto. Pero aquí estamos en la enseñanza
en el punto, en el núcleo de la enseñanza de Jesús, sentado diciendo, esto es lo que hay que hacer para entrar en el reino. Y ya cuando les dice, se levanta y prosigue su camino. ¿Y hacia dónde va a ir? Su camino es hacia Jerusalén. Y en el camino a Jerusalén, Él va a ir topándose con diversas personas, enseñando diversas cosas y tratando con diferentes situaciones. Pero aquí está enseñando. Y para cerrar la enseñanza, impresionantes palabras. Versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con gran ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Ahora, analice por un segundo, ¿a quién le está hablando Jesús en este punto? Jesús está sentado, hay mucha gente alrededor que le viene siguiendo. ¿Cuánto tiempo duró este sermón del monte? No lo sabemos. Porque nosotros lo hemos venido estudiando durante 3, 4 meses ya o más. Pero ¿cuánto tiempo se tardó Él en decir esto? No lo sabemos, pero Él está hablando a gente que le viene siguiendo porque tiene hambre a gente religiosa, a gente que sabe de Dios. No está hablando con incrédulos, no está hablando con antirreligiosos, no está hablando con herejes, no está hablando con ateos o agnósticos. Esta gente es gente religiosa, es decir, tiene un conocimiento de Dios. Y están escuchando lo que el Señor les está en esta parte de la Escritura mostrando. Ahora, tal vez están engañados por haber escuchado a algún falso profeta a través de las enseñanzas que les daban, o tal vez ellos están autoengañados, creyendo cosas que no son. Y Jesucristo les está mostrando las verdades que hay en su palabra. Ahora déjeme decirle algo. Yo creo, sinceramente se lo digo, que en las iglesias, incluyendo nuestra iglesia, hay gente que piensa que es cristiana cuando en realidad no lo es. Ahora más adelante vamos a ver cuál, porque he hablado con algunas personas y me han dicho, pero entonces, ¿cómo sé si soy o no soy? O sea, porque me digo cristiano desde hace muchos años, pero siento que soy cristiano pues porque voy a una iglesia y porque escucho la palabra, o voy a algún estudio, o porque leo la palabra. Pero ¿cómo realmente sé si soy o no soy? Imagínate qué palabra tan fuerte. Aquel día el Señor le va a decir a algunas personas, apártate de mí, que no te conozco. Me han dicho, Señor, Señor, y en tu nombre hicimos, etcétera. Pero yo les voy a decir, apártate de mí porque no te conozco. ¡Qué palabra tan fuerte! Yo sé que ninguno de los que estamos aquí quiere llegar ese día y decirle, Señor, ya llegué, y que te diga, no te conozco, quítate, imagínate. Y tú toda tu vida creído que eras cristiano, y tú toda tu vida creído y bien emocionado, dices, ya me voy al cielo, cuando en realidad no te toca el cielo, sino irte al infierno por las cosas que has hecho en la vida. No hay mejor manera de desengañarnos que por este sermón de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué palabras? Lo que ha venido diciendo. ¿Qué palabras? ¿A qué se refiere? A todo lo que ha venido enseñando. Mateo 6, Mateo 5, todo lo que hemos estudiado, las palabras que ¿quién dijo? Él dijo. Si tú vuelves a leer las bienaventuranzas de Mateo 5, te vas a dar cuenta que les dice, ustedes han dicho, mas yo les digo. Ustedes creen que no matan, pero yo les digo que tan solo con que se enojen con su hermano están condenados al infierno. Ustedes dicen, no hemos adulterado. No, es verdad, no han cometido el hecho, pero aquí en su mente y aquí en su corazón son unos adúlteros porque se la pasan viendo a las mujeres.
Ustedes han dicho esto y esto y esto. Y entonces, ¿qué palabras? Esas palabras dice. ¿Se acuerdan que aprendimos de los fariseos que dicen que llegaban y que los días de mercado, cuando la gente venía de los campos a comprar a la plaza, y ellos se paraban y tocaban su trompeta, y la gente venía y les daban monedas para que la gente los viera? Y oraban en las esquinas. ¿Y para qué? Para que la gente los viera. Y se maquillaban para que se vieran todos enfermos y que la gente se dijera, ¡qué piadosos! Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y luego está el contraste, el versículo 26, donde dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y está el contraste entre el versículo 24 y el 26. Personas que oyen, algunos oyen y obedecen, algunos oyen y desobedecen. Y la ilustración utilizada es de dos constructores. En ambos casos, las personas están escuchando el mensaje. Pero hay una diferencia. Uno es sabio y el otro es insensato. Porque uno construye sobre la roca y el otro construye sobre la arena. Y lo que el Señor está enseñando aquí es muy simple. Mucha gente escucha la enseñanza de Cristo, pero solo los que la hacen, la llevan a cabo, pertenecen al reino. Y hay personas que escuchan, pero si examinas tu vida, o si examinamos la vida de esas personas, y nos damos cuenta de cómo llevan su vida, entonces entenderemos que son personas que solamente escuchan, pero no hacen. Y gente que dice, no, sí, no, yo, no, aleluya, gloria al Señor. Pero sus hechos hablan más fuerte que sus palabras, porque dicen una cosa y actúan de otra forma. Piensan que son cristianos y se autojustifican y se están engañando cuando en realidad no lo son. ¿Y sabes qué es lo interesante de esto? ¿Quieres saber cuál es lo que determina realmente el carácter de un cristiano? ¿Sabes cómo se puede distinguir entre uno y otro, el que es y el que no es? Dice el Señor Jesús aquí que la única forma de saber cuál es la diferencia entre el que escucha y hace y el que escucha y no hace, la tormenta. Hasta que se cae la casa, ¿debido a qué? A que venga la tormenta, a que vengan los ríos, a que vengan los vientos. Hasta ese momento es cuando te das cuenta, porque los cimientos de una casa no se ven. Pero deja que te apriete el zapato, perdóname la expresión, deja que te apriete la situación, deja que la cosa se ponga tensa, que la cosa se ponga fuerte. Y entonces, ¿qué va a salir de ti? ¿Qué va a brotar de ti? ¿La fortaleza en Dios? ¿La fortaleza en Cristo? ¿O realmente va a brotar el cobre, como dicen los... Ahí en medio de esa situación difícil, en medio de esa situación tan fuerte, es cuando realmente se va a ver de qué estamos hechos, dónde estamos anclados, en qué estamos apoyados, dónde está nuestra fe. Ahí es donde se va a ver, dice el Señor Jesús. Se manifiesta la verdad y sabremos realmente quién es el hombre sabio que ha edificado su vida sobre la roca y el tonto que ha edificado su vida sobre la arena. Eso quiere decir que en medio de los problemas saldrá el verdadero yo. Ahora analicemos algunas similitudes. En primer lugar, ambos individuos construyeron una casa, ¿cierto? Es la ilustración que él da. En segundo lugar, es evidente que ambos construyeron una casa en el mismo lugar, o por lo menos estamos hablando de un área. Ya que la tormenta golpeó las dos casas. Los verdaderos creyentes y los falsos creyentes invariablemente viven lado a lado. Hablábamos del trigo y la cizaña, crecen juntos.
entre nosotros y entre todos los cristianos hay gente que se dice ser, pero no es. Gente que tienes a tu lado, que tienes atrás de ti, que vive en tu casa, que dice ser, pero no es. Asisten a la misma iglesia, van a los mismos estudios bíblicos, son tan similares los edificios que se construyen, son indistinguibles, pero solo la tormenta va a sacar realmente a relucir la verdad. En tercer lugar, las similitudes es que aparentemente la construyeron de la misma manera. Porque lo que es diferente es los cimientos que va a brotar cuando venga la tormenta. Así que solamente un autoexamen honesto y cuidadoso puede revelar la verdad. Estaba estudiando esto y me topé con que arena es Amón. ¿Puedes poner la imagen? En Jordania, para aquellos que no ubicamos bien dónde está Jordania, es vecino de Israel, ¿ok? Es vecino de Israel. ¿Se acuerdan del Jordán? Jordania es vecino de Israel. Y la capital de Jordania, Amón, significa arena. Y cuando Jesús hace referencia a aquel que construyó sobre la arena, viene a relucir que hay algunas ciudades que sus cimientos, su cimentación no es muy fuerte. ¿Alguien conoce, cómo se llama este lugar? ¿Ciudad del Carmen? Está, creo que a nivel de mar, o sea, alguna vez fuimos allá hace muchos años y platicando de todo y de nada, me decía la persona que nos había invitado que no hay cementerio en Ciudad del Carmen. Y yo le decía, ¿cómo? Y me dice, sí, no podemos enterrar aquí a los muertos. ¿Y cómo? Entonces, dice, sí, cuando alguien fallece tenemos que llevarlo no sé cuántos kilómetros tierra adentro. Porque si lo enterramos aquí, al rato ya lo sacó el agua. O sea, no hay tierra firme. Hay una gran parte de la ciudad que es arena. Entonces es difícil. O sea, no hay una cimentación fuerte. O sea, y luego Petra, pues obviamente significa piedra. La ciudad Petra, a lo mejor la has visto en alguna película, ¿no? Esa ciudad que la tallaron en la montaña. Para entrar a ella tienes que entrar por un laberinto así, es la montaña y hay como un pasillo y llegas y está la ciudad tallada en la montaña, es de piedra. Imagínate la solidez que tiene ese lugar. La diferencia entre estas dos. Un hombre insensato construye sobre la arena y cuando viene la tormenta se va a caer. Dice el versículo 27 de Mateo 7, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. He hablado con muchas personas que han tenido tantos problemas en su matrimonio y su casa se ha venido para abajo. Se ha destruido su hogar porque no ha habido una cimentación fuerte. Y luego leemos que el Señor Jesús dice, pero el que escucha mis palabras y las hace, es como el que construye sobre la roca. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la roca? Bueno, Cristo es la roca, sí. El Salmo 18, versículo 2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Escuche esto. La roca también es la obediencia a la palabra de Dios. Y creo que lo que el Señor está diciendo aquí, esas palabras se convierten en un fundamento de la iglesia.
La roca es donde el Señor construye su verdadera iglesia, la iglesia redimida. Permítame tratar de explicarle con la escritura. Acompáñame a Mateo 16. Porque aquel hombre que obedece al Señor va a fundamentar su casa sobre la roca. ¿Cristo es la roca? Sí, Cristo es la roca. Pero también hay una interpretación de la roca que es la obediencia a la palabra de Dios. Trataré de explicarle. Mateo 16, versículo 13 al 17. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Cuando le responde a Simón Pedro, Simón le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice, eso no es palabra humana. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso no es palabra humana, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es una revelación divina. Y luego el versículo 18, y ahí es a donde yo quiero apoyar lo que le estoy diciendo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la roca aquí? ¿Pedro? No. Mucho se ha dicho que Pedro es la roca, que es la iglesia católica, y mucho se ha dicho aquí. ¿Pedro es la roca? No. ¿Cuál es la roca aquí? La declaración de Dios revelada a Pedro. En otras palabras, la palabra de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa afirmación de verdad, de la verdad, sobre esa declaración edificaré mi iglesia. Y así el Petra de Mateo 16, creo yo que es el mismo Petra de Mateo 7, a donde se nos enseña que esa es la base sobre la que toda persona tiene que edificar su vida. La palabra de Dios. Por supuesto que Juan lee y dice que el verbo se hizo carne. Cristo, su palabra. Él está diciendo a la persona que debe construir sobre la roca, no sobre la arena, porque la arena representa la voluntad humana, la opinión, las actitudes, la filosofía humana. Y nosotros debemos ser hombres sabios y prudentes que escuchamos la palabra de Dios y actuamos en referencia a lo que dice la palabra de Dios, que es la roca de nuestra salvación. Y eso significa llevar una vida de obediencia. Juan capítulo 8, versículo 30 y 31 dice lo siguiente, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Requisito para ser discípulo de Cristo, permanecer en su palabra. No solo es escuchar y creer, hay que obedecer la palabra de Dios. No importa lo que digas, si no lo haces, te estás engañando a ti mismo. Porque muchos saben mucha Biblia, muchos sabemos mucha Biblia, pero muchos solamente nos quedamos ahí. Sabes mucho, pero no haces nada. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Es lo que dice el Señor ahí en el Sermón del Monte. En otras palabras, si no lo estás haciendo, no está teniendo ningún efecto sobre ti.
Por eso le he dicho algunas ocasiones con quien he tenido la oportunidad de platicar, si no hay un antes y un después en Cristo en tu vida, creo que tienes que meditar si realmente eres cristiano o no. Mire lo que dice Colosenses 1:21. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Antes no teníamos un cimiento firme. Antes éramos extraños. Antes éramos personas que hacíamos cosas malas. Antes éramos personas que éramos enemigos. En nuestra mente andábamos equivocados y hacíamos muchas cosas equivocadas. Versículo 23 de Colosenses 1. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo yo fui hecho ministro. ¿Qué debemos hacer? Permanecer fundamentados y firmes en la fe sin movernos en la esperanza de ese Evangelio. Yo te digo una cosa, mi hermano, con todo el amor que pueda yo tenerte. Tú y yo, me incluyo, puedo decir muchas cosas, pero si yo no hago lo que yo predico, no sirve de nada. Y Jesús está diciendo, para cerrar el sermón del monte, hay dos clases de personas en esta vida. Los que escuchan y obedecen y los que escuchan y no hacen. Yo te pongo un ejemplo, aquellos que somos padres de familia. Tenemos hijos, cuando tú le dices algo a tu hijo, oye hijo, ¿podrías por favor hacer esto y eso? Ah, sí, y no lo hace, ¿cómo se siente? Hijo, ¿podrías pagar la luz? Porque si no la pagas nos las van a venir a cortar y tómala, que vienen y que cortan la luz y no la fui a pagar, se me olvidó. No te obedecen, no le toman importancia. Ahorita, ¿no? ¿No te dicen así tus hijos? Porque a veces algunos de los míos así me dicen, oye, ¿podrías hacer? Ah, sí, ahorita. Y lo hacen hasta que ellos quieren. Si es que lo hacen. Si no es que mamá se cansa primero y dice, ya no hagas nada, yo hago yo. ¿No? Primera de Juan 2:3. ¿Quieres saber si conoces a Dios? Lean ustedes ese versículo. No lo leo yo, léanlo ustedes. ¿Cómo dice? En otras palabras, si vas por ahí diciendo que eres cristiano y no obedeces, sorry. Ah, no te creo. No te creo. Puedes decir lo que quieras. No, es que yo soy cristiano. He conocido cristianos homosexuales. Bueno, ellos dicen que son cristianos. He conocido gente que se dice ser cristiana que vive en adulterio, que tiene un amante. Es más, que va a la iglesia con su amante, que roba, que miente, que tranza. ¿Tú crees que eso realmente es ser cristiano? Por eso llamo esta mañana, iglesia, a que tengamos un autoexamen, a que hagamos una evaluación de nuestra vida, a que nos demos cuenta qué tanto estamos obedeciendo, porque la palabra clave de todo esto para cerrar el sermón del monte es la obediencia. Y la única validación que tú y yo tendremos para saber si realmente somos cristianos o no es darnos cuenta si estamos obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Porque si no, solamente ha sido una confesión en un domingo que sentiste algo en tu corazón. La salvación
Es un reconocimiento de una norma divina, una sensación abrumadora cuando eres confrontado con tu pecado. Es una súplica por la misericordia de Dios para recibir su justicia, su misericordia. Es un deseo por cumplir su palabra. Cuando leemos y el Señor nos enseña y nos instruye, vemos que uno construye sobre la arena. Y para construir en la arena, aquellos que sabemos un poquito de construcción, sabemos que cuando hay arena no tienes que esforzarte mucho. Con un poco de palear, con un poco de cavar, puedes hacer el hoyo más fácilmente. Dicen que los insensatos, la gente tonta, siempre tiene prisa, siempre quiere algo rápido, siempre quiere algo ya. No, no lo hagas tan profundo. ¡Ahí se va!, decimos. Porque tenemos prisa, porque queremos todo rápido. No hay tiempo para la construcción profunda. No hay tiempo para algo más profundo, para una enseñanza de la doctrina. No hay tiempo para la construcción de un sentido de convicción. ¡Ay, que ya acabe el sermón! Ya llevamos media hora. Una segunda cosa que la gente insensata es que no solamente construye de manera rápida, sino que no planea. Todo es superficial. ¿Ha escuchado del ahí se vaísmo? ¡Ahí se va! Oye, no, pero mira, ¡ahí se va! ¿Cuántas personas conoce usted que proclamaron que creen en Cristo? Que dijeron que escucharon el Evangelio y lo aceptaron. Y no ha habido absolutamente un solo cambio en su vida. No, pero es que lo aceptó. O sea, dijeron, ¿quién quiere? Y él levantó su mano y dijo, yo quiero, yo lo vi. Es más, yo estaba ahí cuando él aceptó y dije, ay Señor, gracias porque ya es salvo. Ajá, ¿y su vida qué? No, pues sigue igual. Entonces, ¿acaso la Biblia dice eso? No. Dice, el que las hace, el que las pone por obra. Si nunca has llorado por tu rebelión, entonces no tienes ninguna base sólida para regocijarte por tu perdón. Por eso les decía yo en Romanos, cuando estudiamos Romanos, Pablo se presenta a los romanos y no les dice, Dios les ama. Dios los quiere tanto que envió a su Hijo. No, Pablo se presenta con los romanos y les dice, se van a ir al infierno y Dios está enojado contra ustedes y ustedes están mal y si no se arrepienten se van a podrir en el infierno. Y les empieza a decir, ya puse palabras mías, ¿verdad? Dice, la ira de Dios está desatada contra ustedes, dice Romanos 1:18. Y entonces cuando ellos escuchan la condición en la que están, entonces Pablo ya les dice, sí, pero por eso vino Cristo. No los vacunas antes. Porque si tú le dices a alguien, te ibas a morir, pero ya no te vas a morir porque te dimos una medicina, va a decir, entonces no estaba yo tan grave. No. Me acuerdo que una vez hablaba yo con un hombre y le decía yo, tú estás en pecado y estás así, 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 te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Y todo se agüitó. ¿Sabe lo que es agüitarse? ¿Sí entienden mi español o no? Todo se achicopaló, ¿no? Todo se entristeció, Le dije, pero Cristo vino a darte vida, no tienes que quedarte en esa condición. Pero algunos tienen mucha prisa, algunos tienen que ya. No, medita. Vino una mujer hace mucho y me dijo, es que estoy viviendo una situación de lesbianismo y volví a caer y me siento terrible y me siento muy mal y tengo ganas de llorar y quiero que me abracen y quiero que me consuelen. Le dije, yo no te voy a abrazar, no te voy a consolar. ¿Te sientes mal? Sí, qué bueno. Llora tu pecado. Ay,
no hay amor. Ese es el verdadero amor. No le digas nada a tu hijo que anda mal. ¿Ese es amor? El verdadero amor te confronta y te dice tus verdades. Y te dice, reacciona, date cuenta que estás mal. Pero no nos gusta. No nos gusta. Lucas, capítulo 6, versículo 47 y 48. Fíjese la diferencia. Fíjese, a ver si alguien lo puede notar. Todo aquel que viene a mí, Lucas y Mateo son como que el mismo evangelio, pero uno tiene una perspectiva y el otro tiene otra. Y Lucas dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué añadió ahí más Lucas de Mateo? ¿Qué es lo que él agregó más? ¿Qué es lo que denotamos más en esta persona? Que es el que fundamentó su casa sobre la roca. Así es. Dice que cavó hondo. Y yo me quiero agarrar, pero bien cimentado. A mí ya no que me vengan y que me cuenten. A mí que me enseñen lo que dice la Escritura. Está aquí, lo creemos, lo abrazamos. Ya no quiero atole con el dedo. Yo no tendré excusa delante de Dios para ir a decir, no, es que a mí me dijo, no. Convicción. Ninguna, amados, ninguna conversión rápida, ninguna confesión rápida. Un escritor dijo, hay algunas personas que dicen que son salvos antes de que tengan algún sentido, incluso de que están perdidas. No han entendido. No han entendido de qué, salvos de qué. Cuando hablas con alguna persona y dices, no, pues yo no le hago mal a nadie. O sea, yo no. Y algunos todavía se atreven a decir, no, Dios es mi amigo, yo estoy bien con Dios, cuando la Biblia dice que el Señor está airado contra todo aquel que está pecando. Por eso es que Lucas 9, el Señor Jesús, conociendo el corazón del hombre, escucha lo que dice. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Conoce a alguien así emocional? ¿Conoce a alguien emocional que de repente dice, sí, todo lo que sea, Señor, a donde quiera que... ¿Conoce a alguien emocional que de repente siente bonito después de cualquier evento y está, como dicen, en fuego y está, qué bárbaro? Y ese hombre le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús en el versículo 58, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y por lo que intuimos, ese hombre lo dejó. Ya no dice nada. Y luego el siguiente. Y el otro dijo, y le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Algunos piensan que este hombre, su padre no había muerto. Quería recibir la herencia, quería esperar hasta que su padre muriera y entonces ir a predicar el evangelio. Y entonces también le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Cuántas personas se apresuran? ¿Cuántas personas
en una emoción dicen sí, pero cuando se topan con la verdad de la Biblia, donde el Señor dice, pero tienes que dejar todo y tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro, dicen no. ¿A cuántas personas conoces que primero se emocionaron y dijeron sí y después dijeron no? Porque me doy cuenta que pide mucho. Leía el caso de una iglesia que en papeletas tenía anotado 28,000 personas convertidas a Cristo, 6,800 bautizadas, registradas, pero solamente 128 habían entrado a la iglesia. El problema no es la cantidad de personas, el problema es la dificultad de conversión. Ese es el problema. O sea, en una emoción todo el mundo levanta la mano y dice, sí. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Y todo el mundo levanta su... Ese no es el problema. Y entonces se emocionan diciendo, 1, 2, 3, 4. Oye, hubo 20. Y esta semana hubo 200 que entregaron su vida a Cristo. Sí, pero ¿cuántos convertidos de esos 200? ¿Cuántos siguen? ¿Cuántos están ahí realmente caminando con Dios? ¿Se da cuenta? ¿Entiende lo que le digo? Ahora, un hombre prudente es enseñable, pero el hombre necio no es enseñable. Ni siquiera quiere oír. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, nos va a dar una lista. Escuche, si usted quiere saber, ahora, antes de ir allá, si usted quiere saber, porque he platicado con algunas personas y me han dicho, bueno, entonces ¿soy o no soy? ¿Estoy o no estoy? O sea, ya no sé. Luego te escucho y ya no sé si soy realmente cristiano o no. Ok, eso lo sabes solamente tú. Porque el cristianismo se vive en casa, el cristianismo se vive en la calle, el cristianismo se vive en el trabajo, el cristianismo se vive en todos lados, no los domingos en la iglesia aquí juntos. El cristianismo es allá afuera. Y si bien es cierto que somos carne y pecamos, porque no hay nadie aquí que diga, no, yo no peco, no, todos caemos, pero ya no es nuestro estilo de vida. La Biblia da 3 listas de los pecados y lo que quiero hacer es analizar mi vida en esta lista y darme cuenta si algo de esta lista es algo que yo sigo haciendo comúnmente. No le tengo que dar cuentas a nadie porque usted no sabe de mi vida, yo no sé de la suya, pero vamos a leer las listas y vamos a darnos cuenta si de esta lista hay cosas que seguimos haciendo. Primera de Corintios 6, 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Ahora, escuche y deténgase un segundo. Los idólatras no quiere decir que usted tenga una imagen en su casa, o que traiga en su cartera, o que traiga colgado algo. No nada más se refiere a eso, se refiere más bien a todo lo que tú antepones a Dios. Puede ser tu trabajo, puede ser tu negocio, puede ser el fútbol, puede ser todo lo que venga antes que Dios. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. ¿Se dan cuenta cómo hay una distinción entre afeminados y los que se echan con varones? Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Esos son los que hablan con groserías. He convivido con gente que dice que es muy cristiana y que levanta sus manos y canta a Dios y de repente se le salen los sapos y serpientes y escorpiones. Y entonces yo digo, ¿cómo? O sea, gente que de repente platicas con ella y dice, es que me hizo enojar y entonces, como me hizo enojar, que me dice, ¿sabe lo que le digo? Entonces, ¿cómo? ¿No acaso dice la Biblia que de una fuente no puede salir agua dulce y agua? ¿Acaso puede un olivo dar manzanas? ¿O somos o no somos? No, pero es que me hizo enojar. Porque de la abundancia del corazón te pegas con el cajón en el dedo chiquito del pie y dices,
aleluya, gloria a Dios, o dices, hijo de no sé qué más, ¿no? Ni los ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mira tu vida en esta lista. Otra lista, Gálatas 5, 19 al 21. Y las manifestaciones son, y manifiestas son las obras de la carne, que son, otra vez, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Lascivia, amados, en lascivia podemos, hablar de tantas cosas, porque en la lascivia podría entrar la pornografía, hombres casados que siguen viendo pornografía, y cada vez va en más aumento las mujeres que ven pornografía. Eso es algo real. Lascivia, idolatría, otra vez, hechicerías, cristianos que todavía practican cosas que nos enseñaron las abuelitas, que te voy a limpiar con un huevo y que te voy a llevar para que te pasen no sé qué tantas cosas y todas esas cosas que hay. Cristianos que van y que les lean el café. Es que oran, dice, apenas hablaba con un hombre y decía, voy a ir a que me den una limpia y que vengan al negocio para que limpien el negocio. Y entonces le preguntábamos y le decíamos, ¿pero cómo? Dice, no, está bien, dice, porque esas personas hacen oración. Mira. Pues está bien entonces, ¿no? Enemistades. O sea, la lista está fuerte, porque si tú estás enemistado con alguien, tú dices, mira, mientras no lo vea, todo está bien. Aleluya, Señor. Gloria a ti. Mientras no se me aparezca, mientras no me lo cruce, mientras no me lo tope, pero como les he dicho a algunas personas, ¿y si entra por esa puerta? ¿Y si no hay otro espacio más que se tenga que sentar junto a ti, Rafa? Y tú dices, no, que no se siente. Digo, ya que entre, porque se siente allá atrás. Ahora, si hubiera 2 reuniones, pues que venga la segunda, yo vengo a la primera, pero no hay. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, esas son divisiones, ¿no? Herejías, envidias, homicidios. Dices, yo no mato, sí, pero envidias. Bueno, yo no envidio a nadie, sí, pero te emborrachas. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ahí está, no heredarán el reino de Dios. No te dejes engañar. Si tu vida está metida en algunas de estas cosas y sigues practicándolas, porque es diferente a que digas, hoy cometí este pecado, Señor, perdóname, me dejé llevar la carne, etcétera. Pero si estás practicándolas, aguas. Tercera lista, ya vamos a acabar. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, y le voy a decir algo, se lo voy a confesar como pastor que soy. Cuando leí que los cobardes, me puse a analizar y dije, yo he sido un cobarde. En algunas ocasiones de mi vida he sido un cobarde cuando no he confrontado a la gente como la tengo que confrontar, el decirle las cosas que tienen que hacer. Y le pido a Dios que me dé valentía para hacerlo. Porque no tiene mucho me reclamó una persona y me dijo, es que no me confrontaste cuando tenías que confrontarme. Y reconozco que la cobardía era parte de la razón por la que... ¿Se da cuenta? Los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Así que si tú eres un mentiroso, discúlpame, perdóname, la Biblia dice que tendrás parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No, pero yo nada más digo así mentiras pequeñas, o sea, no, nada grave, o sea, ya después le digo, no era cierto, era nada más para... No, o sea, si es parte de tu estilo de vida, estás en problemas. Si ese es tu patrón de vida, entonces debes tener cuidado. Pero bendito sea el Señor, que el que comenzó la obra en nosotros, amén, la va a continuar. La va a llevar a la perfección hasta el día de Jesucristo. Y entonces termina el capítulo, versículo 28 y 29. Termina el capítulo de Mateo.
Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora yo le pregunto algo, ¿la gente que lo escuchó se convirtió? Dice que cuando terminó estas palabras, decían, ¡wow! Admiraban las palabras, pero ¿se convirtieron? No nos vaya a pasar lo mismo. Que no nos esté pasando lo mismo de venir y decir, wow, oye, qué bonito tú. Híjole, qué bonito estuvo hoy. Y sigues exactamente igual. Gente me ha dicho, oye, tu plática, hombre, qué precioso, qué cosa. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer? Te voy a decir como le dijo aquel pastor que fue a la cárcel y predicó y se le acercó uno y le dijo, pastor, su plática me pegó duro, yo soy cristiano de toda la vida y cómo me gustó su plática. Y el pastor le dice, ¿y qué haces aquí? Dice, es que robé. Y entonces el pastor se le quedó viendo y le dijo, por favor, te voy a pedir que no andes diciendo que eres cristiano, quédate callado porque nos avergüenzas. ¿Eres o no eres? Ya, y le dejo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, en primer lugar te quiero dar gracias por tu palabra. Te quiero dar gracias porque, Señor, a través de tu palabra nos podemos dar cuenta la condición en la que estamos. Te agradecemos tanto, Señor amado, el amor que nos muestras, tu misericordia que nos extiendes. Gracias. Gracias porque en ti podemos confiar, en ti podemos, Señor, estar seguros, podemos estar, Señor amado, ciertos de que lo que tú has dicho es verdad y de lo que tú haces es perfecto. Amado Dios, te pido con todo mi corazón que ayudes a mis hermanos a comprender tu palabra, pero sobre todo a ponerla por obra. Te doy gracias por el avance, Señor, que puedo ver en algunos, pero yo, mi vista, mi mente, soy limitado y tú sabes lo que está sucediendo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué está sucediendo en el corazón de cada uno de tus hijos? Te pedimos, Señor, con toda humildad que nos permitas seguir creciendo y madurando en ti y que nos podamos, Señor, convertir en hombres prudentes, sabios, entendidos, hacedores de tu palabra. Señor, hay cosas que solamente tú puedes romper en nuestra vida, porque durante años hemos estado, Señor, una y otra vez haciendo hábitos, Señor, malos. Hemos, Señor, cometido pecados, Señor, tantas veces que lo hemos hecho parte natural, normal de nuestra vida. Y solamente tú puedes traer una convicción a nuestra vida de que está mal. Te pido, Señor, que traigas libertad a cada uno de nosotros y que en Cristo podamos empezar a caminar una vida diferente, para que la gloria y la honra sean dadas a ti por siempre y para siempre.